Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edwin? Buenos días entonces con todos. Gracias, Alejandra, también por ahí intentó hablar por ahí de repente. Bueno, vamos a comenzar, ¿está bien? Listo. Listo. Ahí, a la diapositiva. Bien, comenzamos entonces. Tengo aquí la diapositiva de la semana 3 correspondiente a enlace químico. Y quizás hasta tres cosas deberíamos tener en cuenta. Uno, que el enlace químico, el concepto en sí es bastante abstracto, ¿sí? Número dos, que se plantea en función a las interacciones. ¿Sucede algo por ahí? Sí, esto no de campanazos cada rato. Ah, listo. Bueno, entonces esto, ya me perdí un poco. Bien, primero que les dije que era un concepto bastante abstracto. Dos, que se efectuaba en función de las interacciones de los electrones a la hora de compartir eh, estos electrones, ¿no? Que puede servir, por ejemplo, para poder ser un intercambio o una interacción muy fuerte, ¿no? En el caso de los iónicos, en el cual se arranca electrones de la última órbita. eh, Cuando ustedes realizan la configuración electrónica, ven en la última capa, entonces, cómo termina, ¿no? Cómo finaliza la configuración electrónica, y de ahí pueden ustedes incluso obtener deducciones respecto a si este puede tener una facilidad para perder o no electrones. En el caso, por ejemplo, de subnivel S, es fácil perder el electrón y tenemos pues la familia S, ¿no? La familia de los alcalinos. S1, S2, la familia de los alcalinos térreos, ¿recuerda? Bueno, entonces esta forma de configurar, esta forma de obtener estos tipos de elementos en cuanto a su configuración electrónica, puede ser entonces posible en adelante obtener propiedades respecto al cómo ellos se pueden unir. Sin embargo, no hay una magnitud absoluta sobre eso, más bien hay magnitudes relativas respecto a esto. Y el tercer planteamiento respecto a este tema sería, pues, eso, ¿no? No hay digamos, una escala que sea absoluta respecto a este tema. Se plantea sobre todo en función a la diferencia de electronegatividades que puede haber. Y la mejor, pienso yo, bueno, creo que somos toda una generación, ¿no? A partir de la creación de la tabla llamada la tabla de Pauling, ¿no? De- del carácter iónico de una sustancia. Bien, otra cosa más, adicionalmente, es que debieron tener en cuenta que para el día de hoy, la electronegatividad es una propiedad en la cual trata sobre el carácter que tiene un átomo en atraer electrones hacia sí mismo, ¿no? Pero esto lo hace compartiendo un enlace. A diferencia, claro, de la afinidad electrónica y de la energía de ionización, ¿ok? Que en este caso pues se hacen de manera individual y en estado gaseoso, ¿no? Bien, eso sería entonces el preámbulo, ¿no? El enlace químico. Tenemos tres tipos de enlace que para los fines de este nivel de preparación se les exige comprender qué cosa es el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, ¿ok?
El enlace iónico, como lo ven aquí, bueno, se supone, ¿no? Dos átomos en los cuales uno de ellos tiene para sí un electrón en su totalidad, ¿no? En el caso del covalente, pues tenemos una compartición, ¿no? de electrones ahí, ¿no? Y en el caso del metálico, pues estamos entonces frente a una especie de un rodeo de los electrones azarosamente. Se supone que después, más adelante, conforma todo esto una especie de mar de electrones, ¿ok? Entonces, la teoría de mar de electrones explica el comportamiento metálico de algunos sólidos, ¿no? De algunos compuestos. Perdón, en el caso de las sustancias que metálicas, ¿no? El enlace metálico, entonces, ¿qué es? Es una fuerza de atracción eléctrica, interacción del tipo electrostática, ¿ok? Que mantiene unidos a los átomos o iones en una sustancia para lograr un sistema más estable, de menor energía. Bueno, esta es la tendencia, ¿no? O sea, es decir, siempre van a haber cambios en una reacción a nivel de que les dije, a nosotros lo que nos interesa son los movimientos de los electrones, ¿no? En la química. Lo que nos interesa son los cambios en la nube electrónica. Entonces, esos cambios permiten ah, conocer también cómo los electrones interactúan, ¿no? Removiéndose, compartiéndose, atrayéndose. El solo hecho nada más de incluso juntarse los átomos y juntar sus nubes electrónicas, ¿no? En el caso de un metal. Entonces, dice que para lograr un sistema más estable de menor energía. Así es, esa es la tendencia natural, ¿no? De todos los compuestos. Establecer reacciones, ¿no? Ya caminos ya predeterminados debido a las condiciones, ¿no? Y así de ese modo asegurar la formación de compuestos más estables con menor energía. Entonces tienen ahí a los tres enlaces del tipo iónico, metálico y covalente. Bien, hasta aquí entonces nos alcanza un poco el hecho de explicar el enlace iónico, que es sobre todo es la remoción de un electrón de parte del elemento más electronegativo, ¿no? Y, y la liberación, en todo caso, ¿no? La liberación o ceder el electrón del elemento menos electronegativo, ¿no? Eh, el enlace metálico vendría a ser únicamente como unidos por esos electrones que, como les digo, azarosamente van alrededor de la nube electrónica. Pero todos ellos, si nosotros los juntamos, vemos a una especie de electrones que están sobre un océano de ellos, ¿no? Están inmersos en toda una capa incluso, ¿no? De valencia. Y esto es así, ¿no? Las capas de valencia entonces empiezan a interaccionar, empiezan a juntarse. Y ellas proporcionan toda una banda de electrones, ¿no? Esa banda de electrones es aprovechada precisamente para la conducción eléctrica, ¿no? Ya saben que los metales son buenos conductores, en todo caso, eléctricos, ¿no? A su vez también son frágiles, ¿no? Dice que también son frágiles, a excepción de unos eh, elementos que se utiliza, por ejemplo, para la forja, ¿no? El hierro, en todo caso, para ser aprovechados en sus propiedades como la ductibilidad o la maleabilidad, ¿no? Tenemos aquí al cobre, tenemos al zinc y así, ¿no? Bien, el enlace covalente que abunda en las sustancias denominadas así, ¿no? Sustancias covalentes, especialmente en la química del carbono, ¿no? Vamos a poder ver todos los enlaces covalentes habidos y por haber, debido justamente a esa propiedad que tiene el carbono, ¿no? De la tetravalencia y formar enlaces covalentes con el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, ¿no? Pauling, en todo caso, hizo o estableció una escala relativa en función a la diferencia de electronegatividades. Entonces van a ustedes a tomar un elemento y lo van a confrontar con otro. Cada uno de ellos tiene su propia medida relativa de la electronegatividad.
Cuando hacemos esa diferencia, por ejemplo, que a uno le haya salido 4 y a otro le haya salido el resultado de 3 a la hora de verlo en la tabla, en la escala de Pauling, hacemos la diferencia, ¿no? Y si la diferencia es menor o igual a 1,9, entonces estamos frente eh, a un enlace del tipo covalente y esto sucede entre no metales. ¿Ok? Si es menor o igual a 1,9, entonces podemos hablar de se estableció un enlace covalente. Pero sin embargo, si supera esa electronegatividad, es mayor a 1,9, estamos frente a un enlace iónico. Y esto generalmente se ocurre entre un metal y un no metal, ¿no? Más adelante vamos a ver que especialmente los, mm, las sales aloideas, ¿no? Son aquellas que poseen este tipo de enlace iónico, ¿no? También tenemos al enlace metálico. Bueno, metal con metal, bueno, si se explica así como átomos, entre átomos metálicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cobre, ¿no? El cobre eh, con otro átomo de cobre y así, ¿no? Ahora, esta diferencia de electronegatividades es una medida cualitativa o cuantitativa. Bueno, se estableció de manera cualitativa, ¿ok? Cualitativa. Y además, ¿qué tenemos también? De que es eh, se podría decir así, es el establecimiento, ¿no? De que el flúor sea el que tenga mm, la mayor magnitud dentro de esta escala, con el valor de 4. Entonces Pauling empezó de 10 elementos tomó, ¿sí? De sus propias sales y estableció una escala pues relativa, ¿no? Donde el flúor especialmente tiene la electronegatividad de 4,0. Luego le sigue el oxígeno, ¿ah? No vayan ustedes a cometer un poco por ahí el error de decir que el cloro va a ser el siguiente, ¿no? El siguiente más electronegativo. No, el siguiente más electronegativo vendría a ser el oxígeno. Y luego sigue recién el cloro. Por eso estoy haciendo esa aclaración. Pero no fue el único modo de cómo establecer la electronegatividad. Hay en realidad, hasta sin mentirles, más de 5 modelos, ¿eh? Más de 5 modelos. Pero los más, se podría decir, los más representativos, ¿no? Dentro de lo que sería el estudio de los elementos o de los compuestos, en todo caso siendo metálicos, iónicos o covalentes, es así, en esta disposición, una disposición triangular, ¿ya? Este es el triángulo, dice, de Joly. Este es el modelo de Joly, que se estableció en compuestos sobre todo sólidos, ¿no? En el centro vamos a tener nosotros a los sólidos, ¿no? Dice, según la electronegatividad de los elementos que forman compuestos binarios, homo y heteronucleares, pueden ser presentados en modelos triangulares. Sí, pueden ser presentados en modelos triangulares, pero no es el único. No es el único, ¿ya? No es el único. Por eso aquí te dejo la referencia, ¿ok? En la referencia ustedes pueden seguir indagando y ver cómo también hay este tipo de disposición de de los elementos, o de los compuestos en todo caso, para eh, establecer un orden de electronegatividades, establecer una caracterización de estos compuestos, como que, como compuestos iónicos, como compuestos covalentes y como compuestos metálicos. En cada uno de los vértices van a encontrar, ¿no? al elemento, o en todo caso al compuesto más representativo, ¿no? ¿Ok? En la mitad, por supuesto, de cada lado van a encontrar un término medio, ¿no? Entre iónico y covalente van a tener ustedes al cloruro de boro, por ejemplo, ¿no? A los elementos metálicos, por ejemplo, como el sodio, ¿no? Covalente, como el cloro. Y en el centro, pues sólidos, ¿no? Sólidos que se podría decir así, no están en una fase intermedia, ¿no? Entre estas tres características, ¿no? Bueno,
Mm, ¿Alguien por ahí está? No, no. ¿Por ahí que quiere entrar? Bueno, seguimos. La regla del octeto. Esta regla conviene estudiar en el caso de los elementos que puedan formar eh, en la última capa de valencia toda una distribución que contenga 8 electrones. Y con esos 8 electrones están alcanzando la configuración electrónica también de un gas noble. Ahora, se dice también que los gases nobles son los más estables, que no reaccionan. Pero eso es en general. ¿Ok? Existen algunas excepciones, por supuesto. El hexafluoruro, por ejemplo, de xenón es uno de ellos. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, ¿no? de alguien está con el micro esto prendido, por favor, apáguenlo. Ya. Y bueno, en caso, por ejemplo, del carbono, el carbono va a terminar en su configuración electrónica en cuántos electrones? En 4, ¿no? 4 electrones. Vamos a ver por acá, a ver, un momentito. ¿Qué es esto? Ya. Por ejemplo, en el carbono, ¿no? El carbono, vamos a ver ahí. ¿No? El carbono. Ah, en el caso del carbono, esta es mi tabla periódica. Ah, a ver, vamos a ver. En el caso, por ejemplo, del carbono, tenemos que su número atómico es 6. Su número de masa, ¿cuánto es? 12, ¿no? Ok, en el caso del átomo de carbono, tenemos una distribución 1s2, 2s2 y 2p2. En la capa 2, en n igual a 2, ¿cuántos electrones tenemos de valencia? 4, ¿no? 4 electrones de valencia. Bueno, para alcanzar a este tipo de notación, denominada notación Lewis, colocamos el símbolo del elemento, ¿ok? Y distribuimos estos 4 electrones de la última capa, denominada capa de valencia. Capa de valencia, así se llama, ¿sí? Y colocamos este número de electrones alrededor, ¿no? Como una representación eh, lo más simétrica posible, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4. Y ya que hablamos de simetría, también podemos hacer una comparación a la hora de efectuar todo lo que es la notación Lewis y distribuirlo así de esta manera, ¿no? El carbono en la parte central y los átomos que rodean a ese átomo de carbono. En el caso del flúor, vamos a ver el caso del flúor, ¿sí? Tiene 9 y 19, ¿no es así? 9 y 19, su número de masa. Pero déjenme confirmar eso. 9 y 19 sería entonces, sí, así es. Su distribución electrónica, entonces sería 1s2,
2s2, 2, ¿p cuánto? 5, ¿no? 5. En la capa n igual a 2, el número de electrones para el flúor, ¿cuánto es? Son 7 electrones, ¿no? Entonces tratamos de distribuir a estos 7 electrones alrededor del símbolo de flúor. Ahí le han puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí hay uno, ¿no? Bueno, entonces para establecer un enlace del tipo de notación Lewis, este caso sería, por ejemplo, para el flúor, una electronegatividad. Para el flúor, la electronegatividad igual, ¿a cuánto les dije? 4, ¿no? 4,0. Y en el caso del carbono, ¿cuál sería su electronegatividad? ¿Mm? Para el caso del carbono, vamos acá, electronegatividad alcanza el valor de, que lo busco. Sí, electronegatividad del carbono sería 2,55, ¿no es así? 2,55. Bueno, esto será para poder medir el carácter del tipo de enlace que estamos hablando, ¿no? Pero la notación Lewis se puede decir que tiene un alcance únicamente en rodear aquí este flúor alrededor del carbono, compartiendo un electrón. A la hora de compartir ese electrón se establece un enlace. Ahora, dependiendo de qué tipo sea, ¿no? O bien sea covalente o puede ser también iónico. Bien, tenemos entonces, una vez que ya está establecido así de esta manera, ¿sí? Que cada electrón del carbono alrededor, que ha sido señalado, puede entonces realizarse una unión con el flúor, con el electrón del flúor. Así de esta manera como está representado aquí. Sí, colocamos al carbono en el centro, y distribuimos los 4 electrones y a su vez esos van a establecer una compartición con el electrón del flúor. Y así se establece este compuesto, ¿no? Ahora les dije, la notación Lewis no tiene nada que ver con el tema estructural. Ojo, solamente es un arreglo nada más que establece la notación Lewis. Pero sí, como les digo, nos da una idea, ¿no? Nos da una idea más o menos de cómo es la estructura. Pero netamente la estructura Lewis, así como está señalada aquí, no tiene nada que ver con la geometría molecular. Ok, la geometría molecular es una cosa más elaborada, ¿no? Con mayor cantidad de aportes teóricos. Bien. El enlace iónico, ¿no? Se establece cuando en la última capa de valencia un átomo tiene la tendencia o bien a capturar un electrón o bien a cederlo. ¿Ok? O sea, no hay término medio. El electrón se va hacia el elemento más electronegativo. En todo caso, este formaría un anión y el de baja energía de ionización formaría un catión. ¿Ok? El que tiene mayor electronegatividad, ¿no? Puede tomar ese electrón. Todo el tiempo ese elemento o ese átomo está siempre sustrayendo carga. Entonces, el elemento, en todo caso, metálico, ¿sí? Al tener una baja energía de ionización, los electrones de la capa de valencia son más fáciles de remover. ¿Ok? Entonces, como son más fáciles de remover, lo capta entonces ¿quién? El elemento electronegativo, ¿no? Con mayor electronegatividad. Entonces se establece entre un metal y un no metal. Los compuestos iónicos de preferencia que son formados, por ejemplo, ¿no? Entre los halógenos y los metales, también habíamos hablado, ¿no? Ahí lo tienen. El halógeno y el metálico.
Metal solamente va a tener en la capa de valencia un solo electrón. Y el halógeno va a tener la tendencia casi a completar, ¿qué cosa? El octeto, ¿no? A ser un elemento más estable, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren las electronegatividades. Para el sodio 0,9, para el no metal, el halógeno, el cloro, 3. La diferencia es 2,1. Ya pasamos, ¿no? ¿De qué valor? Del 1,9, ¿no? Pasamos del valor de 1,9. Por lo tanto, se establece un enlace iónico. Entonces, aquí lo tenemos, el enlace iónico, ¿no? Estableciéndose aquí la interacción, ¿sí? Entre el catión y el anión, y luego juntos, ¿no? En la notación de la estructura del tipo Lewis. Debería llamársele arreglo Lewis, ¿no? Pero no sé, bueno, dice estructura Lewis, ¿no? Bien. Propiedades de los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos, entonces, dice, son sólidos cristalinos, presentan formas geométricas llamadas redes cristalinas. Los iones no tienen movilidad, ¿ok? No tienen movilidad. Están establecidos entonces en lugares fijos, pero la posibilidad de que sus nubes electrónicas nos permitan también dar una idea acerca de eh, del tamaño también, ¿no? Del volumen de la nube electrónica, ¿no? Que ha sido, en todo caso, este, variado, ¿no? Debido a esa interacción. El catión, ¿qué es lo que va a hacer? Se comprime, ¿no? En su volumen, ¿sí? O en su radio iónico, entonces se comprimió respecto al radio atómico, ¿no? Del elemento neutro. Y en el caso de un anión, ¿qué pasó? Bueno, el radio atómico, en todo caso, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Al incorporarse un electrón, aumenta la repulsión entre los electrones de la capa de valencia y empieza a tomar pues mayor volumen, ¿no? De los electrones en general, ¿no? De las capas de valencia y también algunas repulsiones de las capas llenas más internas incluso, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Son frágiles, se fracturan, se rompen con facilidad, tienen un alto punto de fusión y ebullición y además en estado sólido son malos conductores de del calor y la electricidad. En el estado fundido líquido y en soluciones acuosas son buenos conductores de la electricidad. Bueno, esta es una aclaración, ¿no? Sí. Solamente en estado fundido o líquido, sí, conducirá con facilidad la electricidad. No deja igual de todas maneras de haber una conducción, ¿sí? No deja de haber una conducción, pero son mejores, ¿sí? Cuando estos se encuentran eh, en una situación de líquido, ¿no? O también cuando se encuentran también en solución acuosa, ¿no? Como iones en solución acuosa. ¿Ok? Bien. Sobre el enlace metálico. El enlace metálico entonces agrupa todos los átomos dispuestos de manera periódica en todo caso, formando toda una red llamada red cristalina del metal, y cada núcleo se encuentra en una determinada posición y alrededor se encuentran los electrones. Entonces, aquí en esta situación de representación, pues es solamente esquemática, nada más únicamente, ¿no? Ya habíamos hablado acerca de las nubes de probabilidad y pues ciertamente esto no tiene nada que ver, ¿no? Con el fenómeno eh, electrónico, ¿no? Del traspase, por ejemplo, de electrones, ¿no? Como les digo, esto es únicamente esquemático. Van a ver entonces electrones que pasan azarosamente de un lado a otro, ¿sí? Formando incluso, todos ellos, incluso una banda de conducción eléctrica, ¿no? Eh, este mar de electrones se explica con la teoría del mar de electrones. Y bueno, preferentemente también mm, se habla acerca de los electrones deslocalizados y de los cationes metálicos, ¿no? Bueno, los metales entonces son sólidos cristalinos, temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es el único metal líquido, ¿no? Es más, si hay derrame de mercurio, por favor, no vayan ustedes a aspirar ningún tipo de vapor, ¿no? Que al ser líquido, también a temperatura incluso ambiente se está volatilizando, así que no hay que estar cerca de algún tipo de derrame o algo que vean ustedes de mercurio, ¿ok?
Son buenos conductores en general del calor y de la electricidad por presentar una nube de electrones libres y erráticos. Son además maleables, dúctiles. ¿Sí? Dúctiles porque pueden formar ductos o tubos, ¿no? O también hilos, ¿no? Maleables, ¿no? Pueden formar ¿qué cosa? Láminas, ¿no? Láminas delgadas. En ese caso tienen ustedes al cobre, el oro, la plata, el zinc y demás, ¿no? Enlace covalente, debido a la compartición de electrones entre átomos que tengan, por ejemplo, una alta electronegatividad. Entonces puede decirse ahí que existe un enlace, una compartición de electrones. Ahora, cuando esta compartición no es equitativa, pero sigue siendo un par de enlazante, o sea, sigue siendo compartido estos electrones, se habla de repente de polaridad, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Una forma entonces sencilla de representar las sustancias moleculares es empleando la estructura Lewis, que ya les adelanté, ¿no? Bien. Oxígeno más oxígeno, entonces ambos en su última capa electrónica van a compartir ¿cuántos? Dos, dos pares de electrones, ¿no? Dos pares de electrones. ¿Cómo se le llama a esos pares? Enlazantes, ¿no? Y hay otros electrones que quedan sin compartir a estos, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. Se les denomina no enlazantes. En la molécula del oxígeno, ¿sí? Diagramada así, existirán ¿cuántos? Cuatro pares de electrones no enlazantes. ¿Ok? Bueno, los enlaces que se pueden establecer son los enlaces sigma, cuando se acercan o se solapan o se traslapan en todo caso los orbitales S a formar un enlace sigma. Un enlace sigma también se forma entre un orbital del tipo P, dilobular, y uno esférico del tipo S. En este traslape, pues ahí ocurre, ¿no? Se dice la unión, ¿no? La unión, en todo caso, covalente, ¿no? La unión sigma. Y aquí entre dos lóbulos o entre dos orbitales dilobulares del tipo P, aquí se establece también la unión o también llamada enlace sigma. El enlace pi, en cambio, se da cuando hay orbitales, por ejemplo, dilobulares, y estos enlaces dilobulares, perdón, y estos orbitales dilobulares se encuentran en forma paralela. A veces se encuentran sin compartir, ¿no? Se encuentran sin compartir, como por ejemplo el PZ, ¿no? PZ o PI en todo caso, al estar en forma paralela hay una interacción y forman entonces, ¿qué cosa? Enlaces del tipo pi. Acá se formó un enlace pi, acá también un enlace pi, y se presentan en los enlaces dobles y también en los enlaces triples. ¿Ok? En los enlaces dobles, ¿no? Cuando hay una superposición, un acercamiento, una disposición de los orbitales dilobulares, ¿no? En paralelo, ¿no? Y triples, ya cuando aparece otra superposición, ¿no? En planos diferentes. Esa es otra acotación más, en planos diferentes, ¿no? Listo. La clasificación entonces del enlace covalente, este puede ser por su polaridad, puede ser covalente apolar o puro, cuando la diferencia de electronegatividades es igual a cero. Entonces, electronegatividad del otro átomo de hidrógeno. Hacemos la diferencia, nos va a dar cero, pues, ¿no? Porque ellos son, aparentemente, son lo mismo, ¿no? La molécula de hidrógeno, entonces, tenemos ahí. Miren la nube electrónica, ¿no? Alrededor. Lo que la rodea es la densidad electrónica, en todo caso, ¿no? Un gráfico de la densidad electrónica. Es casi simétrica, ¿no? Sí. Pero ¿qué ocurre con el enlace covalente polar? El enlace covalente polar ya se estableció la unión polar, perdón, la unión covalente. Pero ¿qué sucede? Uno de ellos, uno de los elementos, tiene la tendencia a, ¿qué cosa? A retener mayor carga, ¿no? A atraer para sí mismo mayor cantidad de carga.
Entonces, miren, entre el hidrógeno y el cloro se establece un enlace covalente. ¿Pero de qué tipo? Polar. ¿Por qué? Porque cuando la diferencia, yo le tomo a él la electronegatividad al elemento hidrógeno, le tomo la electronegatividad al cloro, ¿sí? Y hago la diferencia, y esto me sale entre valores mayores a cero y a su vez menor o igual a 1,9, porque esto, si yo supero esto, ya sería un enlace iónico, ¿no? Si yo estoy en este rango de valores, miren, la nube electrónica, ¿no? La densidad electrónica, ¿cómo se encuentra? Más orientada hacia el extremo, ¿no? Que contiene al más electronegativo, ¿no? Más abultado, ¿no? Pero también a la vez con una carga parcial negativa, ¿no? Más grande, ¿no? ¿Ok? Dos, la clasificación de los enlaces covalentes es por la procedencia de electrones de enlace. Un enlace covalente normal es cuando están compartidos, ¿no? De alguna manera se comparten equitativamente. Pero hay un enlace, un tipo de enlace en el cual eh, eh, uno de ellos no tiene más electrones, pero uno de ellos va a tener que aportar dos electrones para establecer un enlace covalente. ¿Ok? A veces esto también, hay una confusión, ¿no? ¿De qué tipo de enlace de acá se va a formar? Un tipo de enlace sigma, igual, ¿no? Como siempre, ¿no? Un enlace sigma. Pero a su vez también va a completar el octeto de este elemento, del elemento B. En el caso, por ejemplo, del ozono, ¿no? En el caso del ozono. Este átomo, por ejemplo, de oxígeno, indistintamente va a ser, o comparativamente va a ser lo mismo que otros átomos de oxígeno, ¿no? Que los rodean. En este caso, por ejemplo, para el ozono, vamos a ver que todos ellos tienen 6 electrones a su alrededor, 6 electrones a su alrededor, ¿no? En los tres. En el caso, por ejemplo, del oxígeno, que está con los electrones amarillos, ¿no? ¿Cuál es la tendencia siempre de un átomo en la estructura, a la hora de hacer la estructura Lewis? En formar el octeto, ¿ok? Formar el octeto. Entonces, como él no tiene la posibilidad de formar un octeto, va el oxígeno del centro, el oxígeno central, va a compartir, va a donar dos electrones para que él se mantenga estable, ¿no? ¿Ok? Ahora, aquí por ejemplo la compartición de los electrones para este oxígeno, ¿no? ¿Cuántos serían? 2, 4 y 6 en su origen, ¿no? 2, 4 y 6 en su origen como elemento. Ya cuando se encuentra estableciendo un enlace, ya tendríamos que contar los otros dos que está compartiendo de este átomo de oxígeno central. Tenemos 2, 4, 6 y 8. Con eso entonces este oxígeno aseguró el octeto. Lo mismo para este oxígeno central, ¿no? Sería 2, 4, 6 y 8. ¿Ok? Y para este oxígeno también, ¿no? 2, 4, 6 y 8. La diferencia es que el átomo central de oxígeno está donando en todo caso, ¿no? Donando dos electrones en compartición, en una manera de compartir electrones para que él se sitúe en un estado más estable, electrónicamente hablando, ¿no? Con 8 electrones a su alrededor, la configuración electrónica del gas noble, ¿no? Más cercano. 3. Por el número de pares de electrones compartidos. El enlace puede ser covalente, hay un enlace simple compartido, ¿no? El enlace covalente múltiple, pues ya aparecen ya lo que conocemos en orgánica, ¿no? Enlaces dobles, 1, 2, enlaces triple, 1, 2, 3, según el número de pares de electrones, ¿no? Un solo par, enlace simple, ¿no? Dos pares, enlace doble, tres pares, enlace triple, perdón. Ok. Acá hay unos ejemplos acerca de lo que sería la notación Lewis, ¿no? Fíjense que aquí estas flechitas, ¿sí? Significan, ¿qué cosa? Enlaces covalentes
coordinados, ¿no? O también llamados dativos, ¿sí? Tenemos en el ácido sulfúrico y tenemos también en el ácido fosfórico. Bien, el enlace entonces dativo o coordinado también es un enlace simple, es un enlace sigma. ¿Ok? Y siempre van a colocar ustedes, a ver, entre el oxígeno y, ¿qué sería el más electronegativo? ¿Entre el oxígeno o el fósforo? El oxígeno, ¿no? Puesto que después del flúor seguía el oxígeno. Entonces, el menos electronegativo van a colocarlo en el centro, en la parte central, ¿sí? Cuando sean estructuras más grandes, en el centro, ¿no? Y luego se van a rodear, ¿qué cosa? De el elemento oxígeno, ¿ok? Y los hidrógenos, perdón, los hidrógenos siempre van a ser exteriores, ¿no? Exteriores. Es una forma, es una adecuación a la regla de Lewis, ¿no? Para poder realizar este tipo de estructuras, ¿no? Este tipo de reglas en todo caso, ¿no? Ok. Propiedades de las sustancias covalentes. En todo caso, a temperatura ambiente se encuentran en los tres estados de agregación. Pueden ser sólido, líquido y gas también, ¿no? A ver, si se establece, por ejemplo, un enlace entre el hidrógeno y el cloro, ¿no? Miren que el cloro tiene 3,16 y el hidrógeno 2,20 en cuanto a sus electronegatividades, ¿no? En cuanto a sus electronegatividades. Si ustedes tienen la curiosidad frente a esto, pueden decir entonces cuál es la diferencia. 3,16 menos 2,20, ¿no? Correspondiente a la electronegatividad del hidrógeno. Y les debe dar 0,96. 0,96. La diferencia de electronegatividades. Estamos hablando del cloruro de hidrógeno, ¿no? Cloruro de hidrógeno. Entonces es un enlace del tipo covalente, ¿no? Covalente. Pero como es mayor a 0 y es menor a 1,9, ¿de qué tipo será? Covalente polar, ¿no? Y la diferencia entonces hará suponer de que el cloro, por ser el más electronegativo, ¿no? Va a traer con mayor fuerza los electrones para sí mismo, ¿no? Son sustancias moleculares, son aislantes. Ah, aquí hay una excepción a la regla del octeto. En el caso, por ejemplo, del berilio, él establece una regla más bien del dueto, con dos electrones nada más que tiene para compartir, no más. ¿Ok? Entonces tiene el berilio en sus compuestos covalentes, ¿no? Y en la sustancia también deficientes en electrones, ¿sí? Compartidos, por ejemplo, en el caso del boro y alrededor, ¿qué cosa hay? Flúor, o también puede ser cloro también, ¿no? Así que acá, bueno, está representado con el flúor. Cuando entonces solamente se establece una unión de a pares, solamente con dos electrones, se dice la regla del dueto, en todo caso, ¿no? Se acopla, ¿no? al número de electrones compartidos. Y otra excepción que puede ser el llamado octeto expandido, ¿no? El octeto expandido lo puede formar, por ejemplo, el azufre, ¿no? El xenón. Recuerda que habíamos dicho que el xenón es un gas noble, ¿no? Y qué raro, ¿no? Bueno, en todo caso acá, el tetrafluoruro de xenón es el compuesto, pues, ¿no? La excepción, ¿no? A esta regla de que los gases nobles no pueden reaccionar con nada, ¿no? Es tan fuerte, pero tan fuerte el flúor, ¿no? Que puede incluso tomar electrones para sí cuando entra en reacción con el xenón. Y el azufre, miren, el octeto expandido, ¿no? Ya no solamente comparte 8 electrones, ¿no? Sino más bien, ¿cuántos comparte? 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. En el caso, por ejemplo, del fósforo también, ¿no? Y bueno, los elementos digo, los elementos azufre y fósforo, ¿por qué en todo caso serán
ellos tendrán octeto expandido, ¿no? Porque pueden ellos expandir la cantidad de electrones que pueden compartir en un enlace covalente. Esto se debe precisamente a la presencia de los orbitales D, puesto que ellos ya tienen su ubicación ya en el tercer periodo, ¿no? De la tabla periódica. A partir de ahí ya aparecen ya los orbitales D, ¿ok? Y por eso es que pueden expandir ese octeto, ¿no? Vamos acelerando un poquito, chicos. Bien, molécula, conjunto de átomos unidos mediante enlaces covalentes que van a formar una especie química neutra, ¿sí? Pueden ser polares o apolares. Esto dependiendo también de su distribución geométrica. Entonces, si son las moléculas simétricas, quiere decir que hay un átomo central y los átomos que lo rodean de una manera dispuesta simétricamente, la molécula será apolar. Y esto tiene fundamento en cuanto al momento dipolar, ¿ok? Los momentos dipolares se establecen entonces entre las cargas de los átomos, compartiendo un enlace, y la distancia. Si esta distancia es la misma, aquí hay, esta distancia es la misma, esta distancia es la misma, por consiguiente las cargas también son las mismas, ¿no? La diferencia de cargas en todo caso sería la misma. Hay entonces vectores momentos dipolares que en todo caso se anularían, siempre y cuando que la molécula sea simétrica. Pero en el caso, por ejemplo, de que haya un átomo distinto, estas distancias varían. Y el momento dipolar, por lo tanto, también varía. Entonces, ya no va a haber una anulación eh, de los momentos dipolares, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí hay justo un par de electrones no compartidos o no enlazantes en todo caso. Y ellos van a obligar a que esta molécula, así como está aquí, ¿no? Aparentemente simétrica, va a tener una distorsión de su geometría, ¿no? Y por lo tanto, los momentos dipolares también van a ser desviados, ¿no? De esa simetría y no van a poder ser anulados. Entonces se convierte en una molécula del tipo polar. Molécula polar, en el caso, ¿cómo se llama él? Fosfina, ¿no? La fosfina. Hace un momento hemos hablado del ozono, dióxido de azufre, dióxido de azufre. ¿Y quién? El etileno, ¿no? Eh, en todo caso, estas moléculas, ¿sí? Es una molécula del tipo apolar. Acá los momentos dipolares son casi simétricos, ¿no? Para poder anularse entre sí. Acá también, ¿no? Tironea el oxígeno hacia la derecha, tironea el oxígeno hacia la izquierda, ¿no? Por ser los más electronegativos. Y los momentos dipolares que se originan ahí son anulados, ¿no? De izquierda a derecha. Por lo tanto, la molécula es apolar. ¿Ok? En este caso no, ¿no? Hay un par de electrones no enlazantes que de alguna manera no coinciden con los vértices de un tetraedro, ¿no? Que es la disposición más simétrica, ¿no? Sino más bien esto es como una especie de piramidal, ¿no? Achatado, ¿no? Y acá este par de electrones, pues obliga, ¿no? A considerar una especie de un tetraedro distorsionado, pues, ¿no? Una molécula piramidal, en todo caso, distorsionada, ¿no? Fuerzas intermoleculares, aquellas que se originan o que permiten la atracción de moléculas polares o apolares. O sea, una vez que ya haya polaridad, van a entonces las moléculas a interaccionar entre sí. Es el caso del agua, ¿no? El caso del agua tiene dos pares no enlazantes, ¿sí? Se considera que este es el extremo negativo, ¿no? De la molécula del agua. ¿El extremo positivo cuál será? El hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, al estar unido a un elemento muy electronegativo como el oxígeno, queda parcialmente cargado positivamente. Entonces, ya tenemos un extremo negativo y un extremo positivo. Es así que entonces se establece, ¿qué cosa? Los enlaces del tipo puente de hidrógeno. Ahora, para que suceda eso, ¿qué va a ocurrir? Que el hidrógeno debe siempre estar unido a un elemento electronegativo, ¿sí? ¿Como cuáles? Tales como el oxígeno o tal vez como el nitrógeno, ¿sí?
Y en las cercanías debe haber, ¿qué cosa? Otro elemento electronegativo, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Puede ser flúor, oxígeno, nitrógeno, ¿no? En todo caso, ¿no? Para establecerse, hablo del puente de hidrógeno, ¿no? Ya adelantándome un poco. Bueno, ¿en qué influye? En las propiedades físicas de las sustancias moleculares, como la viscosidad, la resistencia a fluir de un líquido, la tensión superficial, la energía necesaria para poder ampliar la superficie de un líquido, ¿ok? La temperatura de ebullición, como la temperatura o la energía calorífica, una medida de la energía calorífica necesaria para el tránsito de las moléculas de la fase líquida hacia la fase de vapor, ¿no? Y así. ¿Quiénes estudiaron estas fuerzas intermoleculares? Pues London, Kisson, Latimer, Rotbach, ¿no? Bien, entonces las fuerzas de London pueden establecerse entre moléculas apolares, ¿ok? Diferencia de electronegatividad es igual a cero. Fuerzas dipolo-dipolo, cuando ya aparecen los dipolos, pues, ¿no? ¿Cuándo aparece eso? Cuando hay enlaces covalentes polares. Esto se acabó, ¿ya? Enlaces covalentes polares. Entonces aparecen las interacciones o las fuerzas del tipo dipolo-dipolo. Luego los enlaces del tipo puente de hidrógeno, que ya me adelanté, ¿no? Haciendo una especie de ejemplo con el agua, ¿no? Bueno, ya estaba ya establecido, ¿no? El ejemplo. Vamos a ver cada uno de ellos. La fuerza dipolo-dipolo es la interacción entre moléculas, por ejemplo, ¿no? Esta molécula hace un momento habíamos dicho que es covalente polar, ¿sí? En su fase gaseosa, ¿no? Su fase gaseosa, él se mantiene así, miren, parecen estos como unas habichuelas, algo así, algo parecido. Tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Tal cual así como está, es esquemático únicamente, ¿no? Pero si queremos dibujar la densidad electrónica, la parte negativa sería más grande, ¿no? ¿Por qué sería más grande? Por la presencia de cloro, ¿ok? Que él es el que acumula la mayor, o mejor dicho, es el que atrae la mayor carga negativa, ¿no? Para sí mismo. Entonces, entre ellos, entre el extremo negativo y el extremo positivo de cada una de esas moléculas de cloruro de hidrógeno, se establecen interacciones, y esas interacciones se denominan fuerzas dipolo-dipolo, ¿ok? Las fuerzas de dispersión, llamadas fuerzas de London, bueno, esto debió ser primero, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, la interacción entonces entre moléculas de helio, por caso, el helio es un gas noble, ¿no? ¿De dónde entonces va a obtener esta polaridad, ¿no? Lo que sí ocurre es de que el helio, al tener así una nube electrónica simétrica, ¿no? Esférica, ¿ok? Como está acá esquematizado, frente o cuando se confronta con otro átomo, ambos van a tener una especie de distorsión de sus nubes. A medida que se acerca, esa distorsión será más acentuada, ¿no? Uno va a presentar un extremo negativo y el otro un extremo positivo, ¿no? Esto es debido también a la repulsión que va a ejercer, ¿no? Orientada de uno de los dipolos hacia el otro, eh, haciendo que la carga más bien se disperse hacia un lado, ¿no? Quiero decir, o sea, ambos son cargas electrónicas negativas. Quedamos así, ¿sí? Son nubes electrónicas, son nubes de carga negativa, ¿no? De carga negativa. Entonces, el acercamiento de uno de ellos va a obligar a la repulsión también de esa carga, ¿no? Entonces lo va a realizar hacia un extremo. Pero del lado eh, más cercano, direccionalmente así como está dibujado aquí, se va a establecer entonces una carga del tipo positivo, ¿no? Eso es lo que explica qué cosa. El hecho del fenómeno de de cómo estas moléculas, de cómo estos pueden comprimirse a su vez, ¿sí? Y pueden formar líquidos, ¿no? Así de esa manera. Pueden formar entonces líquidos. Tenemos ahí al flúor, cloro, bromo y yodo, ¿no? Donde se pueden establecer las llamadas fuerzas del London.
A mayor masa molar y volumen mayor, la intensidad de fuerza intermolecular y mayor temperatura de ebullición, ¿no? O sea, es decir, aumenta, ¿no? Y aumenta también a su vez la temperatura de ebullición. Aumenta el volumen, en todo caso, se hace mayor el volumen y a su vez también aumenta la temperatura de ebullición. Ojo, ¿ah? ¿En qué? Ya en moléculas, ¿no? Moléculas diatómicas están aquí, ¿no? Y otra cosa también en fase gaseosa, en fase gaseosa. ¿Ok? Enlace puente de hidrógeno, siempre y cuando que el hidrógeno se encuentre unido a un átomo electronegativo y esté frente a la presencia, ¿no? de otros átomos electronegativos, entre ellos se puede establecer entonces los llamados puentes de hidrógeno. ¿Ok? Bueno. Ujú. Ya, dejo de compartir esto y pasamos a los problemas, ¿ya? Ajá, solo para reforzar, vamos aquí. Esta es una pequeña tablita de tabla de electronegatividad de Pauling, ¿no? Para los elementos representativos, ¿no? Elementos representativos, ¿no? De la familia, aquellos que tienen la letra A, ¿no? Los representativos. Mire, vean acá los metales, ¿no? Los no metales, perdón. El flúor, ¿sí? Con el mayor valor. Luego le sigue el oxígeno y luego le sigue el cloro, ¿no? Lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Ok? Pasamos entonces a la resolución del problema. Bien, ya ustedes han dado una leída y han podido ustedes establecer ya sus conclusiones respecto a la formación, los enlaces covalentes en el agua, por ejemplo, ¿no? El fluoruro de litio. Fíjense que ya solamente describiendo nada más la configuración electrónica, ya ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Más o menos cómo se puede establecer ahí los enlaces, ¿no? Enlace químico, covalente, iónico, metálico. Un valor referencial 1,9, ¿no? Por debajo de él, siendo igual a cero, tienen ustedes a un tipo de enlace covalente, ¿no? Siendo cero, la diferencia de electronegatividad sería un enlace del tipo metálico. Mayor a él, mayor a cero, ya un enlace covalente, pero menor o igual a 0,9. Si está en las cercanías de 1,9, entonces es un enlace de qué tipo? Enlace del tipo polar. Pero si pasamos nosotros el valor de 1,9, entonces sería un enlace del tipo iónico, ¿no? Enlace del tipo iónico. Bueno, tienen ahí el modelo de Joly, ¿sí? Triangular de Joly, los enlaces sigma, enlace pi, moléculas apolares. Ah, bueno, las moléculas apolares, ¿no? Miren acá, los gases nobles, ¿no? Gases nobles, ¿sí? Forman entonces, ¿qué cosa? Moléculas del tipo apolar. Y aquellos también que son homonucleares, ¿no? Homonucleares, ¿no? Se establece entonces, ¿qué cosa? Ahí también puede establecer sus fuerzas del hondo, ¿no? Fuerzas del hondo, ¿ok? Las moléculas entonces serán polares en el caso de que haya una diferencia de electronegatividades, ¿no? En su constitución. En los elementos, entonces el más electronegativo va entonces supone entonces, ¿qué cosa? La atracción de los electrones con mayor fuerza, ¿no?
moléculas polares, tenemos en compuestos, bueno, acá ejemplos, cetonas, amidas. Bien, la fórmula global aquí de la columna izquierda frente a la fórmula desarrollada, ¿no? Fórmula desarrollada. Esta sería más bien una especie de notación Lewis, ¿no? Enlaces entonces que se establecen. Hidrógeno-hidrógeno, un enlace simple, ¿no? Denominado también enlace sigma, un solo enlace sigma. Aquí, un enlace múltiple. Ese enlace múltiple contiene ¿qué cosa? Un enlace sigma y un enlace pi. ¿Ya? Cuando vean ustedes doble enlace, entonces van a tener un enlace sigma y un enlace del tipo pi. Enlace sigma, como hemos hablado hace un momento, entre dos orbitales S o entre un lóbulo dilobular, perdón, un orbital dilobular P y un S, o entre dos orbitales dilobulares P, ¿no? Ahí entonces establece ese tipo de enlace de tipo sigma, ¿no? El enlace pi, cuando hay, ¿qué cosa? Orbitales en paralelo, ¿no? En todo caso que estén compartiendo electrones, ¿no? Se hará una interacción de manera paralela, ¿no? Sobre un plano, ¿no? Tienen el plano I o el plano Z y pueden establecerse ahí, ¿qué cosa? Enlaces del tipo pi. Bien, el enlace puede ser simple en la molécula polar de cloruro de hidrógeno, ¿sí? En el tetrahidruro de silicio también cuatro enlaces simples. Cuatro enlaces simples, silicio, hidrógeno, ¿no? Serían los enlaces simples. Y acá tres enlaces simples en el amoníaco, ¿no? Ahora, bueno, esto que está aquí, ¿sí? Acá les llama geometría, ¿no? Geometría tetraédrica de esta disposición, ¿no? Y esto también tiene un sustento en cuanto a la teoría de orbitales moleculares. Sí, pero el tema es aquí que la geometría aparece cuando nosotros ya tenemos establecidos dos teorías anticipadamente, ¿no? La teoría de enlace-valencia y la teoría de orbitales moleculares, ¿no? Ya una vez teniendo ese sustento, podemos hablar de geometría, ¿no? En esta disposición lineal, podemos entonces adelantarnos a decir que es una geometría del tipo lineal. Esta disposición lineal igual, ¿no? Geometría del tipo lineal, ¿no? Y así, ¿no? En este caso, una disposición tetraédrica de los elementos, es suponer que estamos hablando de una geometría del tipo tetraédrica, ¿no? ¿Ve? Los átomos entonces se encuentran en una disposición orientada hacia los vértices de un tetraedro. ¿Ok? Y así podemos continuar, ¿no? Disculpen que tenemos que avanzar. Enlace covalente ondulativo. La resonancia está referida a representar también una molécula, ¿ya? Cualquiera de ellas, ¿sí? Pero en realidad no suele expresarse como una sola esta notación, así, esta distribución, sino una notación equivalente, ¿no? O sea, es decir, yo a este ozono no puedo representar únicamente como de esta manera, ¿no? Para poder representar al ozono tendría que hacerlo de las dos maneras. ¿Y esto es debido a qué? Porque hay una deslocalización de electrones. ¿Recuerdan el enlace dativo que podía darse hacia el lado derecho? Bueno, también podía darse hacia el lado izquierdo. Es así. O bien a la derecha o bien a la izquierda, ¿no? Se representa entonces como unas estructuras equivalentes y esas estructuras también se le llama estructuras equivalentes de resonancia, ¿no? Entonces, es la deslocalización de los electrones, este fenómeno, la resonancia, en una molécula o ion poliatómico. Ocurre cuando no es posible expresar el enlace con una sola estructura. O sea, si le representan así, no es la única manera, ¿no? Debe establecerse entonces dos formas de ser representado, ¿no? Pero ambas son equivalentes. Formación de iones a partir de ácidos, ¿no? Una vez establecida la estructura Lewis, ustedes pueden remover un hidrógeno, ¿no? Y ese hidrógeno, ¿cómo se dirá? Como catión, ¿no? O sea, ese hidrógeno tiene un electrón que está compartiendo con el oxígeno. Bueno, ese electrón más bien es más bien no removido, más bien sustraído por el oxígeno, que es más electronegativo. Entonces completa así su octeto de esta manera
pero como captó un electrón, toda la, todo el resto, digamos, ¿no? Producto de haber removido ese ion hidrógeno, deja al resto con carga negativa. ¿Ok? Deja al resto con una carga negativa. Y ahí esto, ¿qué significa? Enlace covalente o también llamado coordinado, ¿no? En el caso del ácido sulfúrico, pues tendrán dos, ¿no? Dos posibilidades de remover estos hidrógenos como cationes aquí, y ese electrón cederlos a lo que queda, ¿no? Al resto. O sea, esto de acá, ¿no? Esto será entonces el ion sulfato, ¿no? Con carga 2 negativa. Fuerzas intermoleculares, establecidas en ese momento como fuerza de London en moléculas apolares, ¿no? ¿Sí? Y también puede darse también entre moléculas polares, ¿no? Entre átomos de gases nobles. ¿Ok? Fuerzas dipolo-dipolo, cuando hay dipolos. Ah, otra cosa, ¿no? Fuerzas de London, acá se forman dipolos. ¿Están viendo que se forman dipolos? Bueno, estos son dipolos no permanentes. No permanentes, esa es la diferencia, ¿no? Y luego las fuerzas dipolo-dipolo, más bien es el acercamiento, ¿no? ¿Sí? Pero ya de dipolos permanentes, o sea, ya no hay una distorsión, sino más bien permanentemente ellos están así en la naturaleza, ¿no? Y el enlace de hidrógeno que se puede hablar de él a través de la formación del llamado puente de hidrógeno o interacción del tipo enlace hidrógeno, ¿no? Como hace un momento habíamos dicho, perdón, eh, puede establecerse cuando el hidrógeno se encuentra unido a un átomo electronegativo como el oxígeno o el nitrógeno y en las cercanías de cualquiera de estos tres elementos, ¿no? Flúor, oxígeno y nitrógeno. Ahí tienen fuerzas intermoleculares, leyendo, y pasamos entonces a los ejercicios de la clase. La carga entonces de los iones involucrados es un factor clave en la fuerza del enlace iónico. Por ejemplo, la sal formada por un catión monovalente y un anión monovalente. ¿Qué es un catión monovalente? Catión monovalente, por ejemplo, ¿no? Como el sodio más uno, ¿no? Y el anión, cloro menos uno, ¿no? Se mantiene entonces, dice, unida por fuerzas electrostáticas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando estamos frente a un enlace de qué tipo? Iónico. ¿Sí? Predomina entonces las fuerzas electrostáticas. ¿Ok? Claro, al haber una remoción o al haber no, una cesión en todo caso, ¿no? De un electrón, vamos ya abandonando cargas, ¿no? Estamos sustrayendo cargas o bien aumentando cargas. Bueno, ya estamos hablando entonces de interacciones del tipo más bien electrostáticas. ¿Ok? Aproximadamente dice 4 veces más débiles que una sal compuesta por un catión divalente y un anión divalente. A ver, el texto nos dice, la carga de los iones involucrados es un factor clave en la fuerza del enlace iónico. Vamos a ver entonces qué cosa aquí. ¿Qué cosa? Ajá, la fuerza del enlace iónico, ¿no? Nos dice que un catión y un anión monovalente que se encuentran unidos mantienen fuerzas electrostáticas aproximadamente, ¿qué cosa? 4 veces más débiles. ¿Que quién? Uy, 4 veces que quién? Que el de una sal compuesta por un catión divalente, ¿no? Y un anión divalente. Es más débil, ¿no? Según la ley de Coulomb. Esta explicación no considera los tamaños de los iones. O sea, nos están hablando de que la primera es la explicación respecto a quién. A la ley de Coulomb, ¿no? Ni el tipo de empaquetamiento en la red cristalina. Al respecto, indicar la alternativa que contenga las propuestas correctas. Bien, acá había una... Disculpen que a esta hora empiezan a vender papaya alrededor.
Bien, sí, pero comodísimo, ¿no? Sí, 6 soles, 6 soles. Ya. En la pregunta número uno, lo que ustedes van a hacer es la opción C, dice solo uno. Voy a marcar acá, ¿eh? Acá corrijan y coloquen aquí solo uno. Acá, solo uno. ¿Ya? Dice, el sulfuro de potasio presenta enlace iónico, siendo un sólido a temperatura ambiente. Bueno, eso es verdadero. Eso es verdadero. Eso es correcto. A ver, dice, al formarse el nitruro de calcio, se han transferido 3 electrones. A ver, al formarse el nitruro de calcio, se han transferido 3 electrones. A ver, veamos. El calcio, eh, ¿cuál es el estado de oxidación? Bueno, ¿cuántos electrones puede transferir? 3, ¿no? No, 2 electrones. 2 electrones solamente puede transferir. Y vemos entonces en su configuración electrónica. Solamente puede él, ¿qué cosa? Transferir 2 electrones. ¿Ya? Entonces, esos 2 electrones, pero como estamos hablando de 3 átomos, ¿cuántos electrones pueden entonces transferirse? Dice que como son 3 iones calcio, entonces si yo multiplico 3 de ellos y con la carga 2 más 2, entonces el calcio puede perder, ¿cuánto? 6 electrones únicamente. Lo mismo para el nitrógeno. El nitrógeno tiene atomicidad 2, ¿sí? Pero ¿cuánto es lo que puede él ganar en todo caso? Solamente gana 3 electrones. Pero como son 2 iones llamados nitruro, ¿sí? Entonces decimos que solamente puede ganar 6 electrones. ¿Ok? Bueno, en todo caso sería así, ¿no? Fíjense por favor en la atomicidad. Como conclusión, fíjense en la atomicidad y luego fíjense en la carga que ellos pueden, o sea, en la disposición natural que ellos tienen, ¿no? Y eso lo van a ver, por ejemplo, en los estados de oxidación, ¿no? El calcio tiene estado de oxidación más 2 y entonces puede liberar o puede ceder 2 electrones, ¿sí? Por lo tanto, él va a quedar como un catión positivo, ¿no? Con carga más 2. Y como son 3 los átomos, por cada uno de ellos hay 2 cargas positivas. Entonces, por 3 sería más 6, ¿no? Él puede, en este compuesto, puede, ¿qué cosa? Compartir 6 o perder, en todo caso, 6 electrones. Así sería. Lo mismo o de manera semejante con el nitrógeno, ¿no? En la propuesta 3, en el compuesto sulfato de amonio, el enlace entre el azufre y el oxígeno es iónico. El enlace entre el azufre y el oxígeno es iónico. Bueno, habría una manera de saberlo, ¿no? ¿Cuál sería? Esto, estableciendo entonces las diferencias, ¿no? El oxígeno hemos dicho que tiene, a ver, 3,44 de electronegatividad. Van a una tabla, cualquiera de electronegatividades de Pauling, la escala de Pauling. El oxígeno tiene 3,44 de electronegatividad, ¿ya? Y 3,44 para el oxígeno, perdón, ¿sí? Y 2,58 para el azufre, 0,86, ¿no? Veamos. El enlace entonces entre el azufre y el oxígeno es covalente. Es covalente. Uso por esa diferencia, ¿no? Hace un momento acabamos de ver o acabamos de decir que el azufre tiene electronegatividad. Él es correspondiente al azufre, ¿eh? Vamos a apuntarlo acá.
correspondiente al azufre. L es la electronegatividad, en todo caso, ¿de quién? Del azufre. Y L es la electronegatividad de quién? Del oxígeno. Entonces, como L es mayor, ¿no? Lo colocamos acá para que no nos salga un valor negativo, pues, ¿no? Electronegatividad del oxígeno 3,5. Electronegatividad del azufre 2,58. Hacemos la diferencia y nos sale 0,92. Entonces, ¿cómo es la unión del tipo covalente, ¿no? Como no está cercano a 1,9, podemos decir que es un enlace covalente normal, es un enlace covalente eh, que no tiene la tendencia a formar, ¿qué cosa? Dipolos permanentes, ¿no? Haría más bien caso a fuerzas intermoleculares del tipo fuerzas de London, ¿no? Incluso este compuesto, ¿no? Bueno, pero como es un compuesto, en todo caso, sólido, lo único que nos permite aquí es analizar el enlace que hay entre el azufre y el oxígeno dentro de este sólido, ¿ok? Entonces sería la respuesta solamente la C, ¿ya? Cuando acá dice solamente, la opción uno es correcta, ¿ok? Vamos entonces, claro, porque acá está la A, ¿no? Acá está la C, así, ¿no? Dos, en el campo de la biomedicina, las sustancias químicas tienen diversas aplicaciones. Por ejemplo, el dióxido de carbono se utiliza en la criocirugía para congelar tejidos. La exposición ante el difluoruro de magnesio puede afectar el esqueleto, los riñones, el sistema nervioso central y el platino. Se emplea en dispositivos médicos como stents coronarios. Stents coronarios, miren, es como una pequeña, a ver, como una pequeña red metálica, ¿sí? En forma de un tubito, en forma de un ducto, ¿no? De un tubo. La cosa es que ple- aún sin plegar se coloca dentro de la arteria, ¿no? Especialmente la arteria, ¿no? Coronaria. Y luego, con un procedimiento quirúrgico tal cual es, se despliega, ¿no? Dentro y se abre la arteria coronaria. Entonces, así de ese modo, pues, deja o permite pasar la sangre nuevamente, ¿no? Respecto a estas sustancias, seleccionar la alternativa que contenga el tipo de enlace respectivamente. Mire, eh, aquí la diferencia de electronegatividades van a tener que ustedes conseguirse una tablita en la cual tengan, ¿qué cosa? La escala de Pauling, ¿no? Y van ustedes a trabajar con estos valores. Electronegatividad para el magnesio, para el flúor, carbono, oxígeno y el platino. ¿Ok? Bueno, si nosotros hablamos entonces de la sustancia A, aquí tal como está, el enlace que se establece entre el carbono y el oxígeno, ¿de qué tipo será? ¿Mm? Vemos entonces entre el carbono 2,5, el oxígeno 3,5. Miren, 3,5 mm, menos 2,5, bueno, sería 1, ¿no? El valor de 1. Entonces es un enlace del tipo covalente. Enlace del tipo covalente, el establecido entre el dióxido, perdón, entre el oxígeno y el carbono en la molécula del dióxido de carbono. Y aquí, en el fluoruro de magnesio, ¿cómo sería? A ver, veamos. ¿Tenemos el fluoruro? Sí, 4. 4,0 menos el magnesio, ¿no? El valor del magnesio. Sería 1,2. Y eso nos da un valor, wow, de 2,8, ¿no? 2,8, ya, o sea, pasó el valor de 1,9, ¿no? Ya pasamos el valor. Entonces, ¿qué cosa será? Un enlace del tipo iónico, ¿no? El que se establezca entre el fluoruro de magnesio. Y para el platino, él es un metal, ¿no? Por lo tanto, si yo hago la diferencia de electronegatividades entre metales, por decirlo así, ¿no? Va a ser siempre cero. Eso me va a indicar un enlace del tipo metálico. ¿Cuál será entonces la opción? La A. A. 3. Los azúcares simples como la glucosa, fructosa y sacarosa son fundamentales en el metabolismo celular. La glucosa
es la principal fuente de energía para las células, mientras que la fructosa se metaboliza en el hígado y la sacarosa, que es un disacárido de glucosa y fructosa, es un azúcar común en la dieta. Bueno, la mención aquí de que la glucosa, la fructosa y la sacarosa, ¿no? Tienen ese tipo de estructura. Bueno, la glucosa, ¿sí? Es un monosacárido. La fructosa también es un monosacárido. ¿Quién es un disacárido? La sacarosa, ¿no? Y a su vez la sacarosa está constituida ¿de qué? De glucosa más fructosa. Ambos, al unirse mediante un enlace denominado glucosídico, ya pueden formar un disacárido como es la sacarosa. Vamos a ver, el enlace covalente carbono, oxígeno e hidrógeno se repite en estas moléculas. Dice, la diferencia de electronegatividad del enlace carbono-oxígeno es, mientras que en el enlace oxígeno-hidrógeno es de la presencia de grupos hidroxilos en estas moléculas les permite formar predominantemente el enlace intermolecular de qué tipo, lo que influye en su solubilidad, viscosidad y capacidad para interactuar con otras biomoléculas. Bueno, a ver, entre carbono y oxígeno, ¿cuánto es la diferencia? 1, ¿no? 1, aquí es 1. Sería 3,5 menos 2,5, ¿no? Mientras que en el enlace oxígeno-hidrógeno es de cuánto. A ver, buscamos oxígeno e hidrógeno. Acá calculamos 3,5 menos 2,1 sería 1,4. 1,4, ya casi cercano, ¿no? A 1,9, casi cercano, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, coloquemos acá. Entre el carbono y el oxígeno, ¿cuánto era? 1. Y mientras que en el enlace oxígeno-hidrógeno es de, ¿cuánto? Es de 1,4, ¿no? 1,4. La presencia de grupos hidroxilos en estas moléculas les permite formar predominantemente en el enlace intermolecular enlace del tipo puente hidrógeno. ¿Ya? ¿Tenemos opción? Si no, sí. Ya, ahí está, la D. Bueno, ahí le tiran un pantallazo a la solución para calcular las diferencias de cada uno de ellos. ¿No? Nos vamos a demorar un montón. Me traen un pantallazo y captura de pantalla, ¿no? Pero adecuadamente. Yo siempre bien chusco, ¿no? Ya, la respuesta entonces es la D. ¿Ya? La D. Vamos a ver entonces la pregunta número 4. El enlace metálico es responsable de muchas de las propiedades de los metales y tiene una importancia biomédica significativa en la fabricación de materiales biocompatibles utilizados en implantes y dispositivos médicos. Ahí tienen entonces los dientes, ¿no? Los dientes con tornillo de metal, ¿no? De titanio, de circonio. También escuché por ahí circonio también. Bueno, los metales y aleaciones como el titanio, el acero inoxidable y las aleaciones de cobalto cromo son ampliamente utilizadas en prótesis, stents, tornillos óseos y marcapasos, debido a su resistencia mecánica, durabilidad y capacidad para integrarse con tejidos biológicos. Este tipo de enlace químico explica: 1. La baja conductividad eléctrica térmica de los metales. Mm, Bueno, los metales son entonces conocidos por tener una alta conductividad eléctrica y térmica, ¿no? Sí. Entonces, eso de ahí es incorrecto, pues, ¿no? A ver, no hagan la prueba, pero vean ustedes, calienten un metal y vean incluso el desprendimiento de radiación infrarroja, ¿no? Que se caliente el metal, ¿no? Bueno, bueno, sin necesidad de eso, pongan la cuchara dentro de una olla metálica con agua, ¿no? Pues ni se atrevan a tocarlo, ¿no? Porque se van a quemar. 2. La alta maleabilidad y ductibilidad de los metales. Y esto justamente está relacionado con esa capacidad que tienen los átomos metálicos de poder deslizarse, ¿no? Entre sí, porque están rodeados de sus nubes electrónicas, pues, ¿no? No permite exactamente el total acercamiento, ¿no? Digamos que siempre hay una
A ver, cuando uno dice estoy tocando un objeto, ¿realmente lo están tocando? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta bárbara, ¿no? Filosófica, incluso. Sí, yo puedo tocar un objeto, profe, ¿cómo no va a ser? Bueno, lo que estás haciendo es una interacción entre las nubes electrónicas de cada uno de esos objetos. Oh, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces dice, la maleabilidad y ductibilidad se deben a la capacidad de los átomos metálicos de deslizarse sin romper el enlace. ¿Tiene esto su fundamento en qué? En que las nubes electrónicas solamente son las que están ahí interaccionando, ¿no? Se mantiene en enlace, por supuesto, ¿no? El caso, por ejemplo, del grafito, ¿no? El grafito está dispuesto, todos sus elementos de carbono, dispuestos de una manera, pues, hexagonal, ¿no? Está de una manera, este, ¿cómo se le llamaría esto? Una manera a modos de paralelepípedos, ¿no? Sí, hexagonales, ¿no? La interacción es entre las superficies que forman cada capa, ¿no? De átomos de carbono. Pero ocurre que cosa un efecto de cizalla, se le llama cizallamiento, ¿no? Como una especie de deslizamiento entre átomos, ¿no? 3. Los altos puntos de fusión y de ebullición de los metales. Así es. Esos elevados puntos de fusión y ebullición reflejan la fortaleza, pues, ¿no? Del enlace metálico. La respuesta es la B. La B. Uy, la B. 5. Las nanopartículas de óxido de zinc son útiles en aplicaciones biomédicas debido a su estabilidad y propiedades ópticas, ¿ya? En un estudio de nanopartículas de óxido de zinc, se mide la energía de enlace iónico en función de la distancia entre los iones zinc como catión 2 y oxígeno 2, ¿no? Con carga negativa. ¿Ok? A continuación se proporcionan los datos para graficar la energía de enlace versus la distancia interiónica, ¿no? A ver, ¿qué podemos observar? Distancia versus energía. La distancia está en las abscisas y la energía de enlace en las ordenadas, ¿no? Imagínense aquí que ustedes puedan hacer esta medición, pero para todo tipo de óxidos, ¿no? Sería interesante, ¿no? Y luego, ¿qué sería para cada elemento establecer así, ¿no? Curvas o gráficos. Bueno, debe haber, ¿ya? Pero para nuestro caso solamente nos indican acerca de las nanopartículas de óxido de zinc. ¿Ok? Bien, veamos. Entonces queda también las unidades establecidas, kilojoule por cada mol para, para la distancia interatómica, perdón, para la energía de enlace en kilojoule por mol y para la distancia interiónica las unidades en nanómetros. Miren, a cortas distancias, ¿no? La distancia interiónica, ¿sí? La energía de enlace es tremenda, ¿no? 1000 kilojoules por cada mol. Pero a medida que más bien vamos a hacer que la distancia interiónica, qué cosa sea más grande, disminuye la energía, disminuye. Al respecto, dice indicar la alternativa que presente la o las propuestas correctas. Dice, el enlace en el óxido de zinc es fuerte a distancias cortas, es fuerte a distancias cortas, debido a la alta atracción electrostática. Bueno, a, a ver. Mm, la atracción electrostática se mide en función de la energía de enlace. Entonces, acá una medida relativa de la atracción electrostática, ¿cuál sería? Fijándonos aquí, ¿no? En la energía de enlace. Lo vamos a leer, dice. El enlace en el óxido de zinc es fuerte a distancias cortas. Miren, la distancia aquí es 0,2 nanómetros frente a 0,5, ¿no? A 0,2 nanómetros, ¿cuánto es la energía? Es casi aproximadamente 1000 kilojoules por cada mol. Es enorme, ¿no? ¿Respecto a cuánto? A la distancia interiónica en nanómetros 0,5,
que es de 200 únicamente. De 200, ¿no? Entonces, ¿cómo será eso? Verdadero, ¿no? Una forma de poder yo analizar la, la interacción electrostática es a partir de la medición de su energía de enlace con respecto a esa distancia, ¿no? Con respecto a esa distancia. ¿Ok? Entonces, la 1 es correcto. Respuesta 1 es correcto. Propuesta 2. Si la distancia interiónica fuera mayor que 0,6 nanómetros, la energía de enlace sería menor que 100 kilojoules por cada mol. A ver, 0,6, ¿no? 0,6. Bueno, sí, podría ser, ¿no? Podría ser que sea menor a 100 kilojoules por mol. ¿Sí? Porque esto también se, se puede adecuar a una especie de regresión. ¿Sí? Regresión, acá pues acá no va a ser una regresión lineal, acá puede ser una regresión, eh, mm, en todo caso, semejante a una parábola, ¿no? Parece una especie de parábola, ¿sí? O también una exponencial también por ahí. Puede ser una regresión exponencial y puede entonces saberse de que a 0,6 le corresponde un valor por debajo de estos 100 kilojoules por mol. Bien, como solamente nos piden a partir de esta gráfica, ustedes más o menos intuyen que aquí, mire, está la medida de 200, y casi, ¿no? La mitad, que es por acá, casi 100. Bueno, debía estar bueno, este punto corresponde a casi por debajo de los 200, ¿no? Por debajo de los 200. Por debajo de 100, pues, ¿no? Mire, la mitad sería 100. ¿Sí? Por debajo de estos 100, por debajo de estos 100, se ubicaría entonces a una distancia interiónica de 0,6 nanómetros. Se ubicaría, ¿qué cosa? La energía de enlace. ¿Sí? Por lo tanto, es también correcto. 3. Que dice, la energía de enlace iónico es directamente proporcional a la distancia interiónica. ¿Sí? La energía de enlace iónico es directamente proporcional a la distancia interiónica. Bueno, aquí la energía de enlace dice es inversamente proporcional a la distancia interiónica. Tampoco es una exponencial. Porque la hipérbola nos da magnitudes que están relacionándose de manera inversamente proporcional. ¿Ok? Ojo al piojo, ¿ah? Esto entonces está en una relación del tipo inversamente proporcional. Es incorrecto entonces que sea directamente proporcional a la distancia interiónica, ¿no? Claro, si fuese proporcional, uno aumentaría, el otro también aumentaría, ¿no? En este caso, más bien, disminuye la energía, pero aumenta la distancia. O en todo caso, disminuye la distancia, aumenta la energía, ¿no? De esa manera. Entonces, la respuesta para este problema es la D. 6. Según el modelo Jolie, ¿no? Mostrado en la figura, señala el valor de verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones. Ujú. ¿Qué dice ahí? 1. El sodio y el cloro se encuentran en los vértices del triángulo porque tienen la electronegatividad. La electronegatividad no. La diferencia de electronegatividades, diferencia, chicos, diferencia de electronegatividades igual a cero. Hay una diferencia abrumadora entre lo que sería electronegatividades, ¿no? Y diferencia de electronegatividades. Entonces, acá tenemos, ¿no? Un compuesto metálico, obviamente la diferencia de electronegatividades es igual a cero. Y entre elementos eh, eh, homonucleares, en todo caso, no metálicos, ¿sí? La diferencia de electronegatividades, ¿cuánto será? También cero, ¿no? Entonces, dice, en uno forma un enlace del tipo metálico, que está de esta parte de la arista de este triángulo, ¿no? Y del otro lado, covalente, ¿no?
covalente respectivamente. ¿Cómo será la uno? Entonces, verdadero, ¿no? Uno es verdadero. Verdadero. 2. Se puede afirmar que el eh, cloruro de cloro, ¿no? No, cloruro de bromo. ¿Ya? Primero se nombra de derecha a izquierda, y empezando por el más electronegativo, cloruro de bromo. Es de predominancia covalente, pero con poca tendencia iónica. A ver, ¿dónde está el cloruro de bromo? Cloruro de bromo. Aquí está, ¿no? Cloruro de bromo. Se puede afirmar entonces que el cloruro de bromo es de predominancia covalente, pero con poca tendencia iónica. Con poca tendencia iónica, ¿no? Más acerca de lo covalente que a lo iónico, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, se encuentra más cerca del extremo covalente del triángulo, lo que explica su mayor tendencia de este tipo de enlace. Bien, la número 3, el óxido de sodio. ¿No es el óxido de sodio? Aquí está, ¿no? Óxido de sodio. Ok. Tiene una baja tendencia covalente al formar enlace químico. Óxido de sodio, entonces, tiene una baja tendencia covalente. Bueno, está súper alejado, ¿no? Del extremo del vértice covalente en el triángulo Yolino. Pero dice con poca tendencia iónica. Bueno, ¿cómo es eso? Se encuentra entonces cerca del vértice del enlace iónico, por eso tiene una baja tendencia de formar enlace covalente. Bien, entonces, veamos aquí. Tengo algo que decir aquí. Bien, entonces la respuesta sería la letra E. Tiene una baja tendencia el óxido de sodio covalente, ¿no? Al formar un enlace químico. Mm. Bien, entonces sería la opción, la letra E, ¿no? La letra 7. El ácido sulfúrico, dice, es un compuesto muy corrosivo, ¿verdad? E incluso, ¿no? Si te cae una gotita, pues lo mejor que puedes hacer, ¿ya? Es lavados, y con bicarbonato de sodio, ¿no? Echándole una solución de bicarbonato de sodio. Pero ya, en zonas muy, muy delicadas, como por ejemplo la conjuntiva, ¿no? El caso del ojo, caso de las mucosas, ¿no? O aspiración, ¿no? Del ácido sulfúrico. Pues el daño es profundo, ¿no? Es irreversible, en el caso de poder reemplazar esos tejidos, ¿no? Ya corroídos. Es muy agresivo este ácido, ¿no? La tela, ni hablar, pues, ¿no? Los que trabajan con ácido sulfúrico, pues los van a ver, parecen harapos, ¿no? Bueno, dice, es la sustancia más producida en la industria. Su estructura presenta, dice, tantos enlaces coordinados, ¿no? Ya habíamos visto que eran dos, creo, ¿no? Por ahí hemos visto el gráfico en dos. Y al liberar dos iones hidrógenos, finalmente presentará cuántos pares de electrones no enlazantes. Presentará tantos pares de electrones no enlazantes. Bueno, hacen ustedes la distribución del tipo Lewis, ¿sí? Y les debe dar algo así, ¿no? Entonces, al ionizarse, en total, ¿cuántos pares de electrones no enlazantes tendrán? ¿Cuáles son pares no enlazantes? Serán estos, pues, que se han quedado sin enlazar, ¿no? Que están sin enlazar. Lo que le llamamos a veces pares solitarios, ¿no? Esos son pares enlazantes. Fíjense acá, tenemos dos electrones, forman un par. Yo tengo un par, dos pares, tres, cuatro, cinco.
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, es correcto. 12 pares de electrones no enlazantes. ¿Cuántos enlaces coordinados presenta? Ahí está, ¿no? 1 y 2. ¿Les pasó algo frente eh, frente a la ionización? Nada, ¿no? No les pasó nada, ¿no? Igual son considerados enlaces también sigma, ¿no? Enlaces sigma enlazantes también son considerados, ¿no? Los enlaces coordinados o también llamados dativos, ¿no? Bien, entonces se liberan dos protones y el resto queda cargado negativamente, ion sulfato con carga -2. La respuesta, por lo tanto, es la C. Y ese, él es el ion acetato. Acetato, ¿ya? El ion acetato. Y ese es un metabolito importante en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Esto lo van a encontrar sobre todo en la parte de bioquímica, ¿no? Bioquímica. Dice, una ruta central en el metabolismo energético de las células. Este ion mm, tiene una estructura plana y el ángulo de enlace oxígeno, carbono, oxígeno es de aproximadamente 120 grados sexagesimales, ¿no? Sin embargo, estudios experimentales indican que los dos enlaces de carbono-oxígeno tienen la misma longitud y fuerza. ¿Cómo es esto? Claro, aparentemente, ¿no? Aparentemente, si uno representa así la estructura como tal, o sea, así, ¿no? Sí. Este enlace supuestamente debería ser corto, ¿no? Porque son enlaces, es un enlace múltiple, ¿no? Doble, ¿ya? A diferencia de un enlace simple, ¿no? Que mantendría el carbono con el oxígeno, y este oxígeno estaría cargado negativamente, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Este debería ser más corto y este debería ser más largo. Lo que pasa es que esto, así como está escrito, no sería la única forma de escribirlo. Hay dos formas, ¿no? O bien que el oxígeno retenga la carga negativa, el oxígeno inferior, como está diagramado aquí, o el oxígeno que soporta el enlace carbono-oxígeno del carbonilo. Se le llama carbonilo, ¿no? Carbono-hidrógeno, doble enlace, se le llama carbonilo. ¿Sí? O bien que la carga la soporta este oxígeno de aquí, ¿no? Que estoy señalando, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, como ambos son la misma forma de representarlo, tiene carga negativa acá y carga negativa arriba. ¿Qué sucede? Entonces, hay una deslocalización de electrones, ¿sí? Justo en esta área, ¿no? Una deslocalización de electrones. Y esa deslocalización de electrones hace de alguna manera que las distancias internucleares entre carbono e hidrógeno sean las mismas. ¿Ok? Entonces, ese ángulo, el cual hace referencia oxígeno, carbono, oxígeno, es justamente este de acá. Entonces dice, es aproximadamente 120 grados. ¿Ya? Veamos qué nos dice acerca de eso. Con respecto a la información mostrada, indique la alternativa que presenta las proposiciones correctas. Uno, solo la estructura A representa la estructura del ion acetato. Falso, ¿no? Es falso. En realidad, las dos estructuras representarían al ion acetato, lo que acabo de decirles, ¿no? De comentarles. No es la única manera de representar a la deslocalización de los electrones. Si hay deslocalización de electrones, entonces las distancias internucleares, oxígeno y carbono, serán entonces las mismas, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces la primera es incorrecta. La estructura B tiene un enlace múltiple, presentando un enlace pi. ¿Cómo es esto? Correcto, ¿no? Correcto. Puesto que esta estructura B también es lo mismo que hablar de la estructura A.
la forma equivalente, ¿no? De resonancia. ¿Tiene un enlace múltiple? Por supuesto, ¿sí? El enlace que soporta esta función se llama carbonilo, ¿no? Carbonilo. Y presenta además un enlace pi. Ahí está un enlace pi por ser doble enlace. Solamente vamos a tener un enlace pi, nada más. ¿Ya? Ahí está, correcto, ¿no? Correcto. La 3 dice, la estructura A y B presenta 5 pares de electrones no enlazantes. 5 pares de electrones no enlazantes. A ver, ¿cómo sería esto? Una, dos, dos pares, ¿no? Una, dos y tres pares. En la otra situación es una, dos, tres, cuatro y 5 pares. ¿Cómo será eso? Entonces, correcto. Bueno, la respuesta es la letra C. ¿Ya? Uy, hay un montón, ¿no? 9 y cuál. Ah, ya, la 9. Ya, ya estoy. Ah, ya. Las fuerzas intermoleculares, dice, son fundamentales para entender las propiedades físicas de las sustancias, tales como la polaridad, la viscosidad y temperatura de ebullición. A continuación se presenta una tabla con datos de algunos compuestos moleculares. Ahí tienen, entonces, ah, sí. Mire, según estos sean polares o no polares, influye mucho sobre el tema de las fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Y las propiedades que vamos a ver en las cuales van a tener un impacto son en la viscosidad, que es la resistencia a fluir de los líquidos, o de los fluidos en todo caso, ¿no? Gases y líquidos. ¿Hay viscosidad de gases? Por supuesto que sí, hay viscosidad de gases. Hay viscosidades de líquidos también. Lo que no se habla mucho, y eso lo he podido, bueno, ver en la experiencia incluso, es que se habla acerca de la viscosidad de los sólidos. Pero sí existe viscosidad en los sólidos, ¿no? Por si acaso, ¿eh? Pero para nuestro nivel, vamos a hablar acerca solamente de la viscosidad en líquidos y en gases. De repente en gases, ¿no? Más en líquidos. Y temperatura de ebullición. Temperatura de ebullición. A ver, la temperatura de ebullición. Por ejemplo, si un líquido se encontrara con, mm, con una... Bueno, si fuese un líquido tal como el agua, pongámoslo, ¿no? Puede formar enlaces del tipo puente de hidrógeno, ¿sí? Y este enlace puente de hidrógeno influye sobre la temperatura de ebullición. Es decir, cuando también se establecen también enlaces del tipo puente de hidrógeno, ya existe también un aumento de la temperatura de ebullición. ¿Ok? Veamos aquí. Al respecto, bueno, tenemos un cuadro en el cual las sustancias pueden ser metano, oxígeno, etanol, glicerol, yodo, dióxido de carbono, ¿no? Sus respectivas masas molares, su polaridad, es que estos son cualitativamente no explicándose así de esa manera: metano apolar, oxígeno apolar, etanol polar. Miren, el etanol polar, a pesar de ser un compuesto orgánico, pero posee polaridad. El glicerol, ¿no? Que es un compuesto orgánico, pero también presenta capacidades polares. El yodo, como una molécula diatómica, también es cosa apolar, pero miren, súper pesado, ¿no? Súper pesadísimo, ¿no? ¿Qué posibilidad hubiera de que si yo quisiera tener yodo líquido, ¿no? Yodo en su forma líquida, en su forma... eh, bueno, puedo también hacer haciendo variaciones de la presión, ¿no? Comprimiéndolo de repente. Y ahí ya estaría estableciendo qué cosa. ¿Puentes de tipo hidrógeno? No, ¿no? ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares podrían predominar ahí para la unión en el yodo? O de moléculas de yodo en todo caso, ¿no? Estaría hablando entonces de fuerzas de London, ¿no? Fuerza de London también por ahí, ¿sí? Bueno, dióxido de carbono,
mismo modo son apolares, pero ¿por qué se puede comprimir o por qué se puede licuar en todo caso el dióxido de carbono? Bueno, por efecto de las fuerzas del London, ¿no? Al respecto, indicar la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones o propuestas. Dice, las moléculas de metano y oxígeno presentan débiles fuerzas de London, por ello tienen los menores puntos de ebullición. Claro, las fuerzas son las más débiles, las fuerzas de London son las más débiles, ¿ah? Frente a los enlaces del tipo puente hidrógeno que son las más fuertes, ¿ya? Estas son entonces las más débiles. Correcto. Uno es correcto. Dos, el etanol y glicerol presentan altos valores de puntos de ebullición porque predominan los enlaces del tipo puente de hidrógeno. No es que predomine el puente de hidrógeno, predominan con nombre y apellido enlaces del tipo puente de hidrógeno. Y eso es cierto. ¿Ok? Bueno, por ahí de repente pueden encontrar en algún libro CH3, por ejemplo, para el etanol, CH2. Y acá, el oxígeno desplegado, ¿no? Con su hidrógeno. Este oxígeno, por ejemplo, puede interaccionar con el hidrógeno directamente de otra molécula de etanol, así de esa manera, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se establece un tipo de enlace del tipo puente de hidrógeno. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el glicerol. Bueno, el glicerol, pues no es una molécula enorme, ¿no? Es un polialcohol, en todo caso. Puede también tener interacciones, por supuesto, ¿no? CH2, miren, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Acá igual lo mismo, ¿no? Oxígeno, hidrógeno. O sea, ya, la sola presencia de un átomo electronegativo unido con el hidrógeno, y esto también en presencia, ¿no?, de otro elemento electronegativo, nos hace pensar que solamente nos interesa ese resto, nada más, esa área de la molécula para poder realizar ese tipo de interacciones, ¿ya? O sea, es decir, una molécula, por muy abrumadora y muy grande que sea, en la química vamos a solamente hablar acerca de una región en la cual va a interaccionar. Esta región de aquí, que estoy señalando, va a interaccionar para formar enlaces del tipo puente de hidrógeno. Entonces, la respuesta sería correcta, ¿ya? El yodo y el dióxido de carbono tienen fuerzas de London más intensas porque presentan mayor masa molar. Bueno, puede ser en el caso del yodo, ¿no? Y acá lo dice, ¿no? Tiene fuerzas de London intensas, entonces eleva la cantidad de las fuerzas de London debido a la mayor masa molar. Pero en el caso, digamos, del dióxido de carbono, que ¿cuánto tiene? 44, ¿no? 44, imagínense. Vamos a hablar, no es tan grande como el yodo, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Tiene casi que una masa molar menor que el glicerol incluso, menor que el glicerol. Se refiere al dióxido de carbono, ¿no? Pero no hay que confundir, el glicerol forma enlaces del tipo puente hidrógeno. Si comparamos entre ellos dos, ¿qué forman? ¿Sí? Interacciones del tipo London, ¿no? Fuerzas intermoleculares de London predomina entre ellos. Ambos son, ¿qué cosa? Apolares. No hay posibilidad entonces de formar enlace puente hidrógeno ni otra cosa. Si comparo entre los dos, tengo entonces que referirme a la masa molar. Entonces, él va a tener un punto de ebullición mayor, obviamente mayor que el dióxido de carbono. El yodo entonces tendrá un mayor, porque la cantidad de la masa molar está relacionada también con la cantidad, pues, de átomos de moléculas de yodo, ¿no? Y cada una de esas fuerzas del hondo, ¿no?, obliga a pensar de que aumenta también el número, ¿no?, y su distribución. Entonces, aumenta también el punto de ebullición. Entonces, la número 3, por lo tanto, es incorrecto, ¿no? Incorrecto. La respuesta entonces es la letra B. La letra B.
Bien, entonces hablemos de lo siguiente. Cuando hay enlaces del tipo puente de hidrógeno, estas son las más intensas, ¿sí? Y elevan el punto de ebullición de una sustancia o un determinado compuesto. ¿Ok? Pero si hablamos entonces de las interacciones de moléculas, en todo caso, que son apolares, pensemos entonces en las fuerzas de London. ¿Ok? Y si queremos comparar entre dos compuestos que son apolares, ¿sí? Y predominan las fuerzas de London, queremos comparar, por ejemplo, sus puntos de ebullición, entonces va a tener mayor punto de ebullición, mayor resistencia, ¿no? a pasar las moléculas de la fase líquida a la fase de vapor cuando una de estas tenga, ¿qué cosa? Mayor masa molar. Si tiene mayor masa molar, entonces tiene mayor punto de ebullición, entonces hay mayor predominio de ¿qué? De fuerzas de London. ¿Ya? Así es. Pero si yo quiero comparar fuerza de London y enlace puente hidrógeno, entonces le doy predominancia al enlace puente hidrógeno, que son más fuertes, ¿sí? Son más fuertes. Bueno, entonces, chicos, es así como acabamos nuestra sesión y espero que tengan una linda semana. Y bueno, son motivos de reflexión, depende, ¿no? De cada uno de ustedes, sus opciones y yo lo dejo siempre, casi la mayor parte de mi vida en las creencias católicas, ¿no? Así que ojalá que por favor puedan ustedes reflexionar, ¿no? Y sobre todo tener una vida pues coherente, ¿no? Con lo que están haciendo. Yo pienso que por supuesto que sí, lo están haciendo y déjenme felicitarlos por eso. Así que chicos, bueno, que tengan un buen día y con esto sería la sesión de hoy.